Todos los días la misma historia. Entro al baño y esto parece una tienda de cosméticos. La vieja está de vuelta y se tomó completamente el baño. No tengo espacio ni para mi cepillo de dientes. Creo que le voy a hacer un tocador, pero no necesariamente tiene que ser en el baño, de repente no hay espacio. Se lo voy a hacer aquí en el dormitorio. Entonces ella se sienta cómoda y tiene todas sus cosas a disposición, bien ordenadas, buen espejo y con espacio para todo. Aquí voy a hacer entonces el tocador. Voy a decorar la pared con este wall panel y además con dos tablas voy a hacer una mesa y una repisa un poquito más abajo donde ella pueda poner todas sus cosas. Además voy a poner unos gabinetes para seguir guardando más cosas, son un montón, ¿no es cierto? Y aquí un perchero, un colgador. Finalmente voy a poner un espejo y algún otro detallito más. Va a quedar muy bonito esto. Y ya sabes que desde Jun.cl puedes descargar el PDF con todos los detalles de este proyecto. Y regístrate, hay muchos proyectos muy interesantes, te van a gustar todos. Quiero que esto quede elegante, va a estar aquí en la pieza, ¿no es cierto? Que se vea chic, como dicen. Y voy a instalar este wall panel. Voy a poner dos placas de ese wall panel. Y la altura que va a tener este wall panel es desde el guardapolvo al zócalo y son 224,5. Por supuesto usted tiene que adaptarlo a las medidas de su casa. Y listo, manos a la obra. Vestido para la ocasión, ropa de trabajo y siempre acuérdense de usar los elementos de seguridad. Guantes, antiparra, audífono y mascarilla cuando uno está cortando, hay mucho polvo. Para mejorar la terminación voy a eliminar esta aleta que es la que hace el traslape. Cualquier herramienta de corte nos sirve, una sierra circular, una caladora, un router también. Yo lo voy a hacer en este caso con un cuchillo cartonero, que es más fácil, no corremos riesgo de dañar la pieza. Tú sabes que pegar esto a la pared es muy fácil, ¿eh? Adhesivo de montaje y se echa en forma ondulada hasta llegar abajo y lo plantamos contra la pared. Use siempre un nivel para que le quede derechito. Entonces la idea que tengo es aquí poner un tablero que haga de mesa, ¿no es cierto? Y más abajo otro tablero que haga de lugar para guardar cosas con un canastito, qué sé yo. Vamos a cortar entonces los tableros con los que vamos a hacer nuestra mesita y vamos a armar el tocador completo. Para eso vamos a usar un tablero de pino oregón que tiene 75 por 115 y de este tablero vamos a sacar dos trozos de 75 por 30 centímetros. Así que marquemos primero los 30 y vamos cortando. Ahora entonces con una lija 120 lijamos los bordes que queden bien bonitos los cantos y las pintamos. Me di cuenta que si apoyo el tablero aquí contra el wall panel se va a ver muy feo porque queda separado la pared. Entonces voy a hacer un calado que va a tener el largo del wall panel de los dos puestos acá y esa profundidad. Voy a hacer un calado aquí y después entonces va a encajar. El wall panel tiene 42 centímetros, así que esos 42 centímetros los traslado aquí a mi tablero, centrado por supuesto, del centro es 21 para cada lado, y vamos a cortar de profundidad 1,2 centímetros. Con eso vamos a conseguir que encaje perfectamente. Vamos a cortar con una sierra caladora, Bauker por supuesto, son fantásticas, ¿no es cierto? Vamos a pintar la tabla, quiero que tenga un lindo color blanco como terminación, pero antes que eso le voy a aplicar un primer. La madera chupa harta pintura y especialmente esta madera, entonces siempre es mejor sellarla. El primer lo que hace es sellar y dejar una superficie perfecta para después aplicar la pintura. Ya está seco el primer, así que voy a darle una mano de lija al 400 para botar todas esas impurezas que le quedan encima y pintamos. Y listo, dejamos secar y le damos la segunda mano.
Las cubiertas las vamos a fijar a la pared, que son dos cubiertas, ¿no es cierto? Con unas escuadras que las vamos a hacer con pino cepillado de 2 por 1. Y lo vamos a cortar en las siguientes medidas. 4 listones de 22 centímetros de largo, 4 de 13 y 4 de 16,5. Estos de 16,5 los vamos a cortar en 45 grados, cosa que afirme las dos partes de la escuadra. Con todos estos trozos de acá vamos a hacer nuestras escuadras, pero antes las voy a lijar, bien lijaditas. Vamos a armar nuestra escuadra y para eso vamos a usar los 3 trozos que habíamos cortado. Vamos a firmar los 2 trozos que van a la pared y a la cubierta con tornillos de 1/5 y cuando pongamos el ángulo, el de acá, este lo vamos a firmar con un tornillo más chico que es de 1 pulgada. Pero este lo vamos a instalar una vez que esta parte de la escuadra esté instalada en la pared. Ahí vamos, un protector, un stain natural, terminación mate y barnizamos todos nuestros trozos de pino. Estamos poniendo las escuadras, esta es la escuadra de arriba, esta que va a soportar la repisa de arriba o la mesa, y la vamos a poner a 8 centímetros separados de nuestro wall panel y los agujeros los vamos a hacer a 70 y a 73. Aquí lo tenemos marcado, así que hacemos agujero y ponemos tarugo. Vamos a hacer agujeros con broca de 6 milímetros y vamos a poner tarugos de lo mismo, 6 milímetros. Pusimos entonces la diagonal de la escuadra y la pusimos con tornillos de 1 pulgada. Estamos listos para poner nuestras mesas y nuestra repisa. Tenemos apuntalados acá los tornillos de 1/5, que es lo que nos va a firmar el tablero. Y además le voy a poner una línea de cola fría. Ahora vamos a hacer esas repisas que van a un costado de nuestro tocador y para eso vamos a usar un pino cepillado de 1 por 4 y una barra tarugo de 19 milímetros. Del pino seco cepillado de 1 por 4 vamos a sacar 5 trozos de 35 centímetros y 4 trozos, unos rectángulos de 9 por 5 centímetros. Y después la barra tarugo vamos a cortar pedazos de 31,2 centímetros. Con todos estos trozos entonces vamos a armar la repisa y nuestro colgador. Y también vamos a lijar los bordes para que estén todos los bordes, los cantos botados, como dicen. Vamos a armar la primera de las repisitas estas y se arman de esta manera. Ahí, ese ahí, este acá y después este palito aquí. Y los agujeros van, la mitad de eso, ahí, a 3 centímetros del extremo, al medio, o sea, justo ahí, ¿ya? Y también a 3 centímetros del extremo, ahí. Y ahora ponemos la barra y estamos listos, miren, ahí está. ¿Qué les parece? Con las dos repisas listas y antes de barnizar todo, vamos a armar nuestro perchero. Entonces vamos a poner un tarugo que cortamos, lo vamos a poner aquí, ahí y ahí. Esta distancia son 9 centímetros y esto justo al centro, o sea 17,5. Y por supuesto aplicamos el stain correspondiente. Vamos a poner la primera de nuestras repisas y la vamos a poner a 1,20 m desde el suelo hasta el extremo de arriba
y siguiendo la línea de nuestro tocador hacia afuera, cosa que quede fuera de la línea del tocador, ¿ya? Repetimos entonces, hacemos los agujeros, ponemos tarugo y atornillamos. Parece que nos va quedando solo la decoración. Estas repisas las pusimos a 1,20 desde el suelo, a 1,40 desde el suelo, aquí arriba, ¿no es cierto? Y el perchero o colgador de collares y cartera que está a 1,40. Miren lo que inventamos acá. Vamos a pegar el LED por dentro del espejo y después cuando lo instalemos lo dejamos un poquito separado y debiera alumbrarnos bonito detrás. Siempre se recomienda que los perfumes y las cremas uno no los tenga, o ellas no lo tengan en el baño, porque en el baño se echan a perder, hay más humedad, entonces mejor tenerlo aquí, en el tocador. Quedó fantástico, quedó súper bonito, se ve elegante, moderno, creo que hicimos re buena pega. Ahora la vieja tiene su lugar donde tener las cosas y no tenerlas en el baño. Aquí en la descripción del video te voy a dejar un link donde tú puedes ingresar ahí y vas a encontrar todos los materiales que usamos en este proyecto. Si quieres ver más proyectos como este, hay muchos muy buenos para la casa. Suscríbete y activa la campanita. Te van a avisar cuando subimos otro y ahí tú vas aprovechando y vas aprendiendo. Bueno, y lo mejor, tú ya sabes dónde encontrar todos los materiales y todas las herramientas que necesitas para tu casa. El trabajo que quieras hacer en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.